Muy buenos días a todos, bienvenidos a este webinar Factores claves para mejorar la vida útil de los variadores de velocidad. Me presento, mi nombre es Eduard Lotero, soy ingeniero electricista y soy el líder del departamento técnico de variadores y arrancadores suaves de Drive Solutions. Drive Solutions es una empresa especializada en el desarrollo de soluciones de control motor, enfocada en diseño, consultoría, suministro de equipos, mantenimiento, reparación, puesta en marcha y capacitación en variadores de velocidad y arrancadores suaves. Quisimos hacer este webinar porque vemos un degradamiento prematuro de los variadores de velocidad instalados en la industria o en los diferentes segmentos donde se utilizan. Hoy en día vamos a hablar de la selección, la instalación, programación y mantenimiento. Como el tema es extenso, esta es la primera parte y vamos a hablar de los dos primeros puntos. La segunda parte ya hablaremos programación y mantenimiento. Primer punto, selección. Aquí muestro las familias de variadores de velocidad que tiene Schneider Electric. Tiene un Altivar 12, que es el variador más básico. Después le sigue Altivar 320, Altivar 21.2, Altivar 630 y Altivar 930. Es muy común que siempre que vamos a adquirir un variador de velocidad, vamos y vemos las características del motor. Ejemplo, 5 HP, 220 voltios, 16 amperios. Con esas características, cualquiera de estos variadores de velocidad nos sirve. ¿Qué le vende al final el almacén eléctrico? Un Altivar 12, que es el equipo más barato. Pero ojo, aquí hay que tener cuidado y este es el mensaje que queremos dar. Debemos de conocer muy bien la máquina. A veces la máquina exige requerimientos muy especiales. Por ejemplo, si tenemos una bomba y si la bomba se queda sin agua, se dañan los sellos. El variador debe tener la capacidad de detectar esa condición. En ese caso ya hay un filtro. Este aplica Altivar 12, Altivar 21.2 aplica y Altivar 630. Si nos llegan a vender el Altivar 320, es un equipo que no tiene esa función y toca es diseñarla dentro del PLC que él tiene internamente para poder que actúe. Entonces es importante conocer la máquina. Otro ejemplo, si tenemos un molino con transmisiones independientes, un molino de papel, transmisiones independientes, esos variadores deben sincronizarse en velocidad con los demás variadores de velocidad. Si no lo hacen, se rompe el papel y hay problemas de producción. Entonces es importante en este tipo de aplicación saber qué variador se puede sincronizar con el otro. En este caso, ¿quién lo haría? Solo el ATV 930. Es quien tiene esa función de sincronización. Entonces el mensaje es, hay que conocer muy bien la máquina, sus requerimientos. Y aquí colocamos varios puntos importantes para tener en cuenta a la hora de seleccionar un variador de velocidad. Primero, tipo de carga. Hay dos clasificaciones grandes, una que son máquinas de par cuadrático, que son las bombas y ventiladores centrífugos, y máquinas de par constante, que ahí podemos meter a todas las demás máquinas, ¿sí? Aunque todas no tienen un par constante, hay unas que tienen un par creciente y hay unas que tienen un comportamiento hiperbólico. Entonces podemos clasificarlas ahí. Entonces dos grupos, par cuadrático y par constante. Requerimientos de la máquina, ya lo hablamos, cuando se tiene que sincronizar, cuando se tienen funciones especiales. En el caso de elevación, no todos los variadores de velocidad están diseñados para aplicaciones de elevación. Hay unos que no traen el transistor de frenado, a veces toca comprarlo por aparte y sale más costoso que comprar un equipo que sí lo tenga integrado. Entonces hay que tener en cuenta esos requerimientos. Cuando la carga regenera, cuando un variador o cuando un motor regenera, cuando hace movimientos verticales o cuando tiene una gran inercia en los momentos de desaceleración o de frenado. Ahí la carga puede llegar a regenerar, dependiendo de los tiempos de aceleración. Y hay que tener en cuenta ese tipo de aplicaciones, porque aquí se puede utilizar o resistencias de frenado o variadores regenerativos.
que esa energía que el motor entrega cuando está regenerando la pone en la red. Datos básicos: potencia, tensión y corriente. Es importante validar la corriente del motor con la corriente del variador de velocidad. Existen en el mercado variadores de velocidad con una capacidad en corriente baja o muy precisa, acorde a la potencia de los variadores de los motores. Entonces es importante siempre validar la corriente. Este caso sucede mucho en los motores muy antiguos. Distancia entre variador y motor, para saber si necesitamos filtros de VT, filtros sinus, para no deteriorar el aislamiento del motor. En el tema de comunicaciones es importante, ya que existen variadores de velocidad con protocolos industriales y otros con protocolo building. Me devuelvo, por ejemplo, este es un variador Altivar 21.2 dedicado para el segmento HVAC. Es un variador de velocidad que ya trae embebido un protocolo de comunicación BADNet. Los otros variadores de velocidad no lo tienen, excepto 630, que se le debe instalar una tarjeta de comunicación para cumplir con este requerimiento. Importante siempre confirmar el tema de comunicación. Puede ser, por ejemplo, un protocolo Ethernet IP. Los variadores, unos variadores sí lo tienen, otros no. Por ejemplo, el ATV930 lo trae embebido. En los otros variadores se le debe insertar una tarjeta de comunicación. Condiciones ambientales para saber si es IP21, IP54, IP66, para saber si tengo que colocarlo en tablero y utilizar pues una solución óptima para el tema de condiciones ambientales. Y armónicos. Hay unos variadores de velocidad que traen filtro de mitigación de armónicos, hay otros que no. Por eso su diferencia en precio. Me devuelvo. Este variador de velocidad no trae filtro de mitigación de armónicos, pero si pasamos a la ATV630 o a la ATV930, son equipos que cuentan con filtro de mitigación de armónicos. Por eso su precio, porque ya trae algo adicional que me permite tener controlados los armónicos. Bien, ahora pasamos a la parte de instalación, que es el punto de los más críticos cuando se instala un variador de velocidad o cuando se pone en funcionamiento un variador de velocidad. Aquí tenemos la topología de un variador de velocidad. En la entrada, un variador de velocidad tiene un puente rectificador, que los hay de dos tipos dependiendo de la potencia. De 20 HP hacia abajo se construyen los puentes rectificadores no controlados. ¿Qué significa? Que tiene diodos, 6 diodos en el puente rectificador. Mayores a 20 HP ya se construyen los puentes rectificadores mixtos, diodo tiristor, 3 diodos y 3 tiristores. Ese puente rectificador se conoce como semicontrolado. Pasamos a la etapa de filtrado, donde hay unos condensadores. Esto es un transistor de frenado, hay unos que lo traen, hay otros que no lo traen. Y la parte de ondulación, donde tenemos 6 IGBTs para generar esa señal PWM. Y aquí queremos mostrarle la estructura interna de un variador de velocidad. Este es un variador de velocidad de 125 HP. Los variadores de velocidad están divididos en parte de potencia y parte de control. Esto aquí lo que estoy indicando es la parte de potencia, ¿sí? Y la parte de control es la parte frontal. En la parte de potencia que tenemos el radiador de aluminio, en donde se conectan todas las partes de electrónica de potencia, diodos, tiristores y IGBTs, transfieren esa energía térmica y se disipa en el ambiente en forma de calor. En la parte inferior tenemos el banco de condensadores y aquí tenemos los ventiladores que forzan a pasar aire para tener una mejor disipación de esa potencia térmica. Aquí tenemos la caja de conexiones de fuerza, aquí está la entrada, la conexión de la red y la salida, la conexión hacia el motor. Y aquí en la parte frontal tenemos todas las tarjetas de potencia, tarjetas de control, tarjetas de potencia, tarjetas de disparo de los IGBTs,
tarjeta de disparo de los tiristores. Todo ese tipo de tarjetas está ubicado en la parte inferior. Miren que los equipos que producen más disipación térmica están ubicados en la parte superior. Es un concepto clave a la hora de instalar un variador de velocidad dentro de un tablero, que lo vamos a ver más adelante. Los variadores de velocidad cuentan con diferente IP y dependiendo del IP es también su instalación. Si tenemos un variador de velocidad de IP21, debemos de instalarlo en un cofre, en un armario, en un tablero, para garantizar su buen funcionamiento. Un IP muy bajo pues hace que se ingrese polvo, se ingrese partículas e incluso hasta bichos y pueden afectar el equipo. Hay equipos que tienen un IP55, son equipos que no requieren de tablero, se ponen en pared y hay un ahorro notable, bastante notable en la parte de instalación, y se garantiza una mejor disipación térmica. Se garantiza una temperatura de funcionamiento mucho más baja. Entonces esta es una solución importante cuando tengamos problemas de espacio, cuando tengamos problemas de mucha polución. Sí, esta solución es interesante y cuenta con un seccionador aquí en la entrada. Y otra solución que tenemos es IP66, que permite chorro directo de agua. Póngalo en la pared y si hay que lavar el área, tírele agua y no va a pasar nada. El equipo viene diseñado para esas condiciones. Entonces, dependiendo como de las condiciones ambientales, podemos ya tomar decisiones: IP21, IP55 o IP66. El enemigo número uno de todo equipo electrónico es el calor, las altas temperaturas. La ausencia de una solución térmica adaptada afecta la vida útil de los componentes y al rendimiento de las instalaciones, y puede llegar a detener el proceso de producción. Hoy en día es el común de que los variadores fallan, y muchas veces fallan por una mala instalación, fallan por una mala programación o por falta de rutinas de mantenimiento, afectando la producción. Entonces es importante tener estos conceptos claros y los vamos a hablar ya. En esta tabla muestro las temperaturas máximas de operación de los equipos. En el caso de los variadores de velocidad máximo, variadores y arrancadores suaves, máximo 50 grados Celsius, ellos pueden llegar a 60 grados Celsius, pero haciendo una desclasificación del equipo. Ejemplo, si tengo un variador de 100 HPs y la temperatura interna de funcionamiento es 50, es un variador de 100 HPs. Pero si la temperatura de funcionamiento interna sube a 60 grados Celsius, ya no se comporta como un variador de 100 HPs, sino que ya es un variador de 75 HPs. Se desclasifica un poco por temperatura. ¿Eso qué significa? De que debo bajar un poco más la corriente para no afectar el funcionamiento del equipo, para no afectar la vida útil del equipo. Entonces es importante tener en cuenta este punto. Cuando hablamos de gestión térmica, es los elementos necesarios para que opere en condiciones ideales. Y soluciones térmicas las hay de dos tipos: soluciones pasivas y soluciones activas. Siempre que instalemos un variador de velocidad, centrémonos en optimizar estas soluciones, las soluciones pasivas, ya que son soluciones que no dependen de energía eléctrica y perduran en el tiempo. Las soluciones activas son soluciones que dependen de energía eléctrica. Un ventilador depende de energía eléctrica, un aire acondicionado, los intercambiadores aire-agua o aire-aire, humidificadores y resistencias de frenado. Entonces, si optimizamos bien y si maximizamos bien estas soluciones, vamos a garantizar una vida útil al variador de velocidad y unos óptimos funcionamientos sin tener paros intempestivos. Primer punto de soluciones pasivas: tamaño. Es importante ser generosos con los tamaños. Esto reduce la temperatura interna en los armarios. El tipo de material: no todos los materiales son adecuados para alojar variadores de velocidad.
En el caso de poliéster no es lo indicado instalar variadores dentro de tableros de poliéster. Ya lo vamos a ver más adelante en un caso práctico. Encerramientos o localidades. A veces tenemos un variador de velocidad en un pozo, en un cultivo, y lo hacemos como un búnker, 4 paredes. ¿Por qué no le colocamos rejillas o por qué no se busca la manera de tener una aireación natural? Entonces es importante el tema de encerramientos o localidades, las ubicaciones. A veces dentro de mi planta ubicamos los tableros de los variadores en fuentes de ignición de calor, muy cerca a los motores o muy cerca a las calderas. Entonces siempre debemos alejarnos de esas fuentes de ignición de calor. Aislamiento de paredes. A veces es imposible retirarnos, pero podemos optar por otras opciones, unos aislamientos de tal forma de que no se transfiera todo el calor. Ductos de ventilación, rejillas o filtros, elevadores de techo o compartimientos en CCMs. Entonces vamos a ver cada una de estas con un ejemplo. Tenemos aquí elevadores de techo. Son unos accesorios que se ponen en la parte superior del tablero para generar un distanciamiento entre el techo y la estructura del tablero. El aire caliente sube. Entonces le creamos un camino de salida al aire caliente y de esta forma se está retirando o está saliendo el aire caliente que genera el variador de velocidad. Extensores de techo. Esta solución se aplica en aquellos ambientes que no tienen una polución elevada, baja polución o media polución. Y aquí hablamos ya del material de los tableros. K es el coeficiente total de transmisión de calor. En el caso del poliéster es 3,5. En el caso de lámina de acero cold roll, 5,5. Y veamos un ejemplo. Aquí tenemos un tablero de 1800 por 600 por 500. En el caso 2 tenemos un tablero mucho más alto, 2000, mucho más ancho, 800 y mucho más profundo, 600. En el caso 1, el material a usar es poliéster. Aquí vemos el coeficiente de transmisión del calor del poliéster, que es 3,5. Y en el caso 2 utilizamos un tablero metálico de cold roll, 5,07 el coeficiente, perdón, 5,5 el coeficiente, no, perdón, aquí, 5,07 el coeficiente de transmisión. Explico la fórmula. Temperatura interna es igual a temperatura externa más potencia disipada, es un dato que se encuentra en las fichas técnicas o catálogos, sección por el coeficiente de transmisión de calor. Esta sección la define la IS 890, en donde te dice, dependiendo de la ubicación del tablero, así va a ser la sección. Me explico, si el tablero está pegado a la pared y por los lados no hay nada, o si está pegado a la pared y lado a lado tiene tablero, entonces la sección es diferente. Y esa norma define cómo se calcula esa sección dependiendo de los diferentes casos que se pueden presentar. En el caso 1, tablero de poliéster, un tablero más pequeño, temperatura interna, 53 grados Celsius, elevado. Y estamos sobrepasando la temperatura óptima de funcionamiento de nuestro variador de velocidad. O sea que aquí nuestro variador de velocidad, ¿sí?, ya se debe desclasificar. Caso 2, tablero más alto, lámina de acero, la temperatura interna 45 grados Celsius, una diferencia de 8 grados. Aquí ya entró en la temperatura óptima de funcionamiento. Entonces miren lo importante que es en ser generosos con las dimensiones y utilizar el material indicado en la envolvente, en el tablero, en el cofre. Aquí tenemos otros ejemplos de soluciones pasivas. Aquí lo que se pretende es la parte que genera más calor, más disipación térmica, ponerla en el exterior del tablero. El tablero, este es el fondo del tablero. Se abre una ventana al tablero, se coloca un kit especial para garantizar el IP y el radiador queda en la parte exterior. Entra por aquí aire fresco, sale por aquí aire caliente y no pasa por el tablero.
Aquí una vista frontal y aquí el caso real. Miren, este es el radiador de aluminio que queda en el exterior del tablero y aquí es el interior del tablero. Variadores de velocidad Altivar 58. Miren que aquí el tablero pues ya las dimensiones un poco más reducidas porque la disipación térmica pues está haciendo en el exterior y no tiene ventiladores. Entonces aquí, ¿qué están haciendo? Optimizando una solución pasiva, maximizando. Otra solución pasiva, estos son tableros de Schneider Electric en una oferta que se llama Floor Standing. Ductos. En la parte superior hay un ducto, ¿sí? Una salida de techo y en la parte inferior hay zócalo perforado para que entre aire. Aquí entra aire succionado por los propios ventiladores del variador de velocidad. El variador de velocidad forza ese aire por el radiador y sale por la parte superior. En este caso sale por la parte de arriba. Aquí no se requieren ventiladores de gran tamaño para disipar toda esa potencia térmica. Simplemente colocan aquí en la parte frontal ventiladores muy pequeños, en este caso estos, para disipar los pocos vatios de las tarjetas electrónicas. Si no se hace esta extensión de techo, si no se hace este ducto, entonces aquí la potencia de los ventiladores sería mucho más alta. Ahora pasamos a las soluciones activas. Una de las soluciones activas más utilizada es ventilación forzada. ¿Cuándo utilizamos ventilación forzada? Cuando hay 0 atmósferas corrosivas, cuando la temperatura externa es menor a 35 grados Celsius y cuando la polución es muy baja. Hay que tener ciertos cuidados a instalar los accesorios de ventilación forzada. ¿Cuáles son? Siempre, y para garantizar la vida útil del ventilador, se debe colocar en la parte inferior. Se traza una horizontal en el variador de velocidad y debe quedar por debajo de esa horizontal. Este ventilador toma aire fresco, lo pasa por los filtros y a la salida del ventilador hay aire limpio que llega al variador de velocidad, succionado por el ventilador interno del variador de velocidad y disipado por la parte superior. Por la parte superior sale por la rejilla. Aquí la ubicación de la rejilla en la parte superior es vital. Entre más arriba esté, mucho mejor. Y siempre por encima de la horizontal del variador de velocidad. Lo más arriba. En el caso del ventilador también hay que tener cierta precaución. No es aconsejable colocarlo muy abajo, ya que muy abajo quedaría muy cerca del piso. En el piso se estanca polvo y estos filtros se pueden tapar constantemente. Entonces es importante trazar la horizontal y colocarlo por debajo de la horizontal. Y como recomendación, una distancia mínima de 150 centímetros. Perdón, 15 centímetros. 150 milímetros, 15 centímetros. Esta distancia es la propuesta entre el ventilador y el variador y también se puede utilizar en la parte de instalación del ventilador en la parte inferior. Cuando se tienen ambientes muy polucionados es importante hacer periódicamente mantenimiento de los filtros. Vamos ahorita a los ventiladores. Existen muchas calidades y muchas marcas en el comercio. Aquí es importante escoger un ventilador de calidad. Muchos de los ventiladores que existen en el comercio no te entregan ficha técnica, no se sabe cuál es el caudal y no se sabe el material de los rodamientos. A la hora de seleccionar estos equipos, pues este es el punto clave, caudal, que te digan cuál es el caudal que entrega. Hemos visto y hemos comparado ventiladores que no te entregan información técnica de gran tamaño, digamos, uno de este tamaño que puede ser, esto puede ser unas 10 o 8 pulgadas, que entregan menos caudal que un ventilador de 4 pulgadas o 5 pulgadas. Todo depende pues también de su construcción y de las RPM que funcionen el ventilador. Por eso es importante comprar ventiladores de calidad que te entreguen la ficha técnica para validar estos parámetros de caudal. Aquí tenemos un ventilador, esta es la referencia, en la ficha técnica encontramos que tenemos
1568 metros cúbicos hora, con un nivel de ruido de 59 decibeles y una temperatura de funcionamiento de máximo 60 grados Celsius. Si usted pone una cámara termográfica y le hace una termografía al variador de velocidad, en la parte frontal él puede estar funcionando a 50 grados Celsius, pero en la parte del radiador, que es el punto más caliente, hay una temperatura más elevada. Ese aire caliente que sale por ahí pasa por los ventiladores y puede acortar la vida útil de este tipo de ventiladores. Por esa razón es más aconsejable o se recomienda colocarlos en la parte inferior. Cuando usted compra este ventilador, el de fábrica ya viene para meter aire. El flujo de aire es así. Y eso lo indica en unas flechas que están ahí en la parte lateral de los ventiladores. Ya el fabricante de entrada te está diciendo, hey, colóquelo abajo metiendo aire. Cuando usted lo coloca arriba tiene que voltearlo, suelta unos tornillos, lo voltea, porque arriba se necesita como extractor, coger el aire caliente y sacarlo del tablero. Entonces es importante, si usted decide colocarlo arriba, que saque. Adentro siempre va a meter y así te lo vende el fabricante. Pero ¿cómo se selecciona este tipo de ventiladores? Muy fácil. Sacamos la ficha técnica del producto, nos vamos al catálogo, a las guías de instalación, ahí está esa información. Miramos la referencia del variador que vamos a instalar, lo ubicamos en la tabla, digamos que es una TB630U55M3, un variador de velocidad de 75 HP a 220 voltios y nos vamos a la columna que dice metros cúbicos, esto es metros cúbicos hora. Aquí nos está indicando de que ese variador necesita un ventilador de 103 metros cúbicos hora. Si tenemos dos variadores, 3 variadores, multiplicar esto por el número de variadores que se tenga. Y ahí ya tengo el caudal que requiero de mis ventiladores. En el caso de que utilice otro tipo de gestión térmica como intercambiadores aire-aire, aire-agua o aires acondicionados, utilizamos esta columna. Aquí nos dice 226 la potencia disipada del variador de velocidad, 226 vatios. Con ese valor ya escogemos este tipo de soluciones de gestión térmica. Aquí nos da otras dos columnas, nos dice que la parte de potencia disipa 179 vatios y la parte de control 47 vatios. Si usted coloca el radiador por fuera del tablero, son 179 vatios que usted debe dejar de compensar si tiene una solución de gestión térmica como un aire acondicionado. Simplemente se selecciona con 47 vatios de disipación. Entonces mire la gran diferencia si usted saca la parte de potencia al exterior. Los requerimientos en refrigeración, en ventilación o en gestión térmica ya cambian notablemente. Ya tenemos los ventiladores seleccionados de acuerdo a las exigencias que te pone el fabricante en las tablas o en su documentación. Ahora vamos a seleccionar de qué forma se van a encender esos ventiladores, en el caso de los ventiladores. Hay varias formas, una forma es a través de termostatos y termostatos los hay de dos tipos, electrónicos y bimetálicos. ¿Cuáles son los bimetálicos? Estos. Los que tienen un punto azul, termostato punto azul significa que tiene un contacto abierto. En el momento en que alcanza lo que está indicando la flecha en el termostato, se cierra el contacto. En este caso, esta indicación son grados Celsius. Cuando alcance 30 grados Celsius, se cierra el contacto, arrancan los ventiladores. Hemos encontrado en muchos montajes que los ventiladores de velocidad arrancan cuando energizan el control y el variador detenido y los variadores funcionando. ¿Eso qué hace? Acortarle la vida útil a los ventiladores del tablero. Ya te toca reemplazarlo mucho más rápido. Y la vida útil de esos ventiladores está dado en números de horas de operación. Y están los electrónicos, siendo los electrónicos mucho más precisos y siendo los electrónicos equipos más confiables debido a que tienen sondas y usted ubica las sondas en los puntos de mayor temperatura, le lleva la señal a través de sondas y estas ondas no se degradan con el calor.
porque son dos elementos distintos a este tipo de equipos, que es un bimetálico, es un elemento de mucho más tamaño, porque tiene que hacer una acción mecánica, y con el tiempo se va deteriorando. Entonces el consejo, si tiene termostatos bimetálicos, reemplazarlos, ¿sí? Tener rutinas de reemplazo o tener rutinas de calibración para confirmar si están operando en la temperatura que deben operar. En el caso de los electrónicos, pues están combinados. Este caso, en este ejemplo, tiene higrostato para controlar la humedad relativa. Otra forma de controlarlos es a través de las salidas de relé del variador de velocidad. ¿Y cuándo yo utilizo la salida de relé? Cuando en un tablero tengo un solo variador. Programo la salida relé del variador de velocidad para que se active cuando el variador entra en funcionamiento. Entró en funcionamiento el variador, se cerró la salida relé y arrancó los ventiladores del tablero. Se detuvo el variador de velocidad, se abrió la salida relé, se detuvo los ventiladores del tablero. Cuando se tienen dos o más variadores de velocidad dentro de un tablero, lo mejor es tener termostato. ¿Bien? Vamos con los cables de fuerza. Y esto es un error que cometen muchos. Se ve en muchos montajes. El interruptor de protección o las inductancias de línea o los filtros activos o los fusibles se aconseja y se recomienda que siempre estén ubicados al lado izquierdo del variador de velocidad. ¿Por qué? Por la construcción interna de los variadores, y esto aplica en todas las marcas. Siempre la entrada de un variador de velocidad está al lado derecho. Perdón, al lado izquierdo. Al lado izquierdo, siempre está al lado izquierdo. Y la salida hacia el motor siempre está al lado izquierdo. Perdón, al lado derecho. Si usted coloca el interruptor de protección al lado derecho, entonces se va a cruzar con los cables de salida del motor. Y se pueden generar tensiones inducidas, autocontaminación, porque aquí es una señal de alta frecuencia. Entonces hay que cumplir ciertas normas de compatibilidad electromagnética, en lo posible no cruzar este par de cables, los cables de fuerza de entrada con los cables de fuerza de salida. Bien, entonces es punto a tener cuidado. Cuando instalamos un variador de velocidad existen otros accesorios. Por ejemplo, un accesorio que es útil en ciertos casos es un contactor de línea. Esto es un contactor de línea. Aquí son inductancias de línea, aquí el variador de velocidad, voy hacia el motor. Importante, siempre que instale la tierra del motor debe ir al variador de velocidad. Y después la tierra del variador debe ir al barraje de tierra. Esto se debe cumplir para garantizar una compatibilidad electromagnética. Y la operación y la correcta operación de los filtros CEN, RFI o CEN. Hablemos un poco aquí del control, cómo funciona el contactor de línea. Aquí tenemos un transformador reductor, baja de 440 a 110. Aquí está el neutro generado. Aquí hay un contacto de un interruptor de control, perdón, de potencia, que no aparece aquí. Un pulsador normalmente cerrado, un pulsador normalmente abierto. La bobina del contactor de línea. Aquí un accesorio para proteger la bobina, el contacto 1314 del contactor de línea y un contacto del variador de velocidad. Este contacto del variador de velocidad está configurado de fábrica, sin fallo. ¿Qué significa? Que si no hay ningún fallo, él se cierra. Cuando aparece un fallo, él se abre. El variador está energizado. El variador está desenergizado. Vamos a arrancar. ¿Cuál es la rutina de arranque? Pulso este pulsador, energiza la bobina cierra el contacto 1314, el variador se energiza, verifica que no hay ningún fallo, si no hay ningún fallo se cierra, suelto el pulsador y ya el contactor de línea quedó anclado.
ya le pueden activar la orden de arranque y parada y siempre va a estar ese contactor cerrado. ¿Cuándo se abre ese contactor? ¿O cuándo se abre ese contactor? Cuando este contacto se abre. Y este contacto se abre solo en presencia de un fallo. ¿Qué tipo de fallo puede ser? Sobretensión, subtensión, cortocircuito, sobrecarga, sobretemperatura. Entonces, este contactor es como un contactor de protección porque aísla, en el caso de un fallo, el variador de la red. Si no se tiene, ¿qué pasaría? Si hay un fallo, entonces el variador queda expuesto ahí al fallo. Pero hay fallos críticos para el variador de velocidad. Por ejemplo, una sobretensión. Llegó una sobretensión, sobrepasó los valores del variador de velocidad. Un variador de velocidad tiene una tolerancia del 10% por arriba de la tensión nominal. La tensión nominal de ellos, la máxima es 480. 480 más un 10% sería 528. A partir de 528 ellos ya sacan falla. Pero al sacar falla, paran el motor y se quedan conectados a la red. En ese caso es importante utilizar un contactor de línea cuando tengamos muchos problemas de sobretensiones en la red. Eso nos ayuda a proteger el variador de velocidad. Les cuento un caso que me pasó en una empresa. Eso fue en Montería. En una empresa estaban funcionando tenían instalados 5 variadores de velocidad. De esos 5, 4 estaban funcionando y uno era stand-by de los 4. Si alguno de los 4 fallaba, entraba ese quinto. Se produjo una sobretensión que pasó los 528 voltios. Recuerdo que fueron como 555. Y se quemó el variador de stand-by, el quinto variador. Los otros no se quemaron. El cliente solicita garantía. El departamento de reclamaciones de Schneider rechaza la garantía. Y el cliente molesto pues llama a decir que por qué se había dañado ese y los otros no, que era un defecto de calidad. Nos sentamos y le explicamos. ¿Y cuál fue el caso ahí? Los variadores que estaban funcionando iban a full velocidad. Al ir al full velocidad había una tensión en el bus DC mucho más baja porque estaba entregando energía reactiva también el variador de velocidad. Entonces los niveles de tensión en el bus de DC no fueron tan altos que afectaron los equipos. En el equipo que estaba en stand-by no tenía carga. Los niveles de DC se elevaron mucho más que los equipos de los que estaban funcionando. Y esto produjo un daño en el bus de DC debido a una sobretensión. En este caso, si se le hubiera instalado contactor de línea, el contactor de línea se abre, protege el equipo. Entonces es importante analizar muy bien la red para determinar si se requiere instalar este tipo de accesorio, contactor de línea. Muy bien, sigamos. Aquí, importante siempre tener unas distancias mínimas. En el caso de variadores de 1 a 125 HP, por arriba 10 centímetros, por debajo 10 centímetros y por la parte frontal 1 centímetro. Distancias mínimas. Lo ideal es tener mucho más que esto. Y aquí muestro buenos ejemplos de instalación. Primer punto. El interruptor lo colocaron a mano izquierda. Entonces hace este recorrido y entra y no se cruza. El termostato está aquí. Si lo ven, punto azul. Está en la parte superior. ¿Sí? Se pudo haber colocado más arriba, pero digamos que ahí está en una buena ubicación. Tiene rejillas de ventilación. Aquí de pronto no dio por encima de la horizontal, pero está en lo más alto. En la puerta está bien. Y tiene ventiladores. Aquí hay punto importante. Miren, aquí ¿qué se hizo? Se colocaron doble ventilador. Si falla uno, el otro queda funcionando. Pero si usted coloca uno, falla ese ventilador, probablemente el variador se dispare por sobretemperatura. El variador tiene sondas de temperatura en el radiador y monitorea constantemente la temperatura. Entonces aquí una buena práctica es coger el caudal requerido, dividirlo por 2 o colocar redundancia. Aquí en este caso fue redundancia.
Con un solo ventilador de estos ventiladores entregan más o menos 150 metros cúbicos hora. Y este variador es un variador de 15 HP, te pide más o menos 90 metros cúbicos hora. Es necesario con solo uno, aquí colocaron dos, una muy buena práctica. Miren el cable de la terminal, miren el recorrido. En ningún momento, bueno, aquí pasó por aquí, llegó aquí, en ningún momento se mezcló con canalización con cables de fuerza. Es una buena práctica y eso es lo que hay que hacer. A veces se mezcla este cable con canalización de fuerza. Y ahí, ¿cuál es el requerimiento? Utilizar cable FTP, cable con pantalla, y aterrizar el accesorio de la terminal. Otro buen montaje en la parte superior, ¿sí? Un buen espacio, la rejilla por encima de la horizontal, el interruptor a mano izquierda, el ventilador. Miren que el ventilador aquí tiene una distancia bastante buena con respecto al piso y está por debajo de la horizontal del variador de velocidad. El cable de la terminal pues tiene un recorrido totalmente diferente, no pasa por estas canaletas, que eso es muy bueno. Y aquí falta como el aterrizamiento del accesorio. Miren este montaje. Aquí lo contrario a las buenas prácticas. ¿Qué hay aquí? Un ventilador no adecuado para tableros. Este ventilador se utiliza en ambientes, en bodegas, en plantas, para mejorar un poco el confort y extraer el calor. Estos ventiladores hacen mucho ruido. Yo recuerdo que me tocó ir a este montaje a ponerlo en marcha. Y cuando esto arrancó, eso era un ruido impresionante. Y otro punto crítico. El ventilador tenía una fuerza de succión tan fuerte, tan grande, que metía mucho polvo por la parte inferior al tablero. Entonces empezó a polucionar demasiado el tablero. Eso al final tocó corregirlo. Aquí el interruptor de protección, miren, al lado derecho, abajo se hacía un cruce impresionante de cables. Y aquí estamos hablando de un variador de velocidad de 500 HP, variador de 500 HP. Abajo el cruce de cables me parece que eran dos cables 2.0, no, perdón, eran tres cables 2.0. Y el cruce de cables abajo era bien complicado. Aquí no se aconseja instalar un variador debajo del otro, porque el aire caliente que disipa este se lo está entregando a este y el de arriba genera un recalentamiento excesivo. Cuando tenemos este caso, lo que se puede hacer es generar o instalar divisiones, bandejas para compartimentar. Miren que el aire caliente llega aquí, pega en la bandeja y busca salida por la parte frontal. Se debe hacer esto. O se puede hacer un montaje tipo escalera, una escalera inversa, donde el variador que está abajo es el más profundo, el que sigue lo saca un poco más hacia el frente y el que sigue lo saca un poco más hacia el frente, para que el de abajo no le entregue ese aire caliente y tenga unas mejores rutas de evacuación. Eso se puede hacer con doble fondos parciales y ubicarlos de tal forma de que el aire siga derecho y no llegue a ningún equipo. Esa es una solución que hemos implementado, tipo escalera inversa. Aquí otro montaje, y este sí tiene cosas para que hablemos. Aquí el higrostato, punto negro, higrostato, mire, está arriba. El punto más crítico de humedad relativa no se presenta arriba, se presenta acá abajo. Por estos lados debió haber colocado el termostato. Perdón, el higrostato. Termostato, está bien, está en la parte más arriba del tablero. Interruptor a mano derecha, se debe colocar siempre a mano izquierda. Mire el cruce que hace. A resaltar que tiene DPS, pero un DPS, ese debe ser tipo 3 por el tamaño. Tener tipo 3 a veces pasan derecho ciertas sobretensiones que pueden afectar el equipo.
Bien, entonces hay que hacer aquí una coordinación de DPS. Aquí esto es carga final. El variador es una carga final. Debe tener un DPS de una categoría de una categoría A si es norma americana, o tipo 3 si es normativa IEC. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar el DPS. Un DPS que sí verdaderamente esté cortando la sobretensión transitoria. El variador de velocidad es el punto que genera más calor, y el punto que genera más calor siempre debe ir lo más arriba posible, y aquí lo colocaron abajo. Por arriba, ¿qué tiene? Canaletas, tiene bornas, tiene cables. Estos equipos van a estar sometidos a una temperatura mayor que su temperatura de operación, porque el variador en la parte frontal puede funcionar a 50, 60 grados, pero el aire caliente sale por encima de ese valor y deteriora notablemente todos estos componentes. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de instalar un variador de velocidad. Miren los ventiladores en la parte superior. Por ejemplo, este que está atrás no hay nada. Lo ideal es colocarlo lo más directo al punto de emisión de calor para extraer rápidamente el calor. Este es otro buen montaje, el variador con un espacio por encima de la horizontal de él, con su rejilla, su ventilador por debajo de la horizontal, el cable de la terminal, no comparte canalización de fuerza ni de control. Aquí se tiene fusibles ultra rápido, parece bien, fusibles ultra rápido. Aquí tengo un ejemplo. Esto no es un variador de velocidad, esto es un arrancador suave. Schneider Electric tiene dos tipos de arrancadores suaves, uno con contactor de bypass integrado y uno sin contactor de bypass. Los arrancadores suaves que son sin contactor de bypass integrado se les debe, o es la recomendación, instalarse un contactor de bypass. En este caso esta termografía es de un equipo sin contactor de bypass. Miren la temperatura, un promedio de 47 grados Celsius, sin contactor de bypass. El mismo montaje, llegamos, le dijimos, le recomendamos que colocara un contactor de bypass, lo colocaron y después tomaron la termografía, bajó a 29 grados Celsius, aquí teníamos 37, casi 18 grados menos de temperatura. Uno de humano con 2 grados Celsius ya es grave. ¿Se imaginan 19 grados Celsius en un equipo eléctrico? Estamos acortando notablemente la vida útil. Entonces es importante a la hora de instalarlo tener muy en cuenta estas recomendaciones del fabricante. Para ilustrarlos un poco, el contactor de bypass es este. Aquí tenemos el interruptor de protección, contactor de línea, contactor de bypass, llega el variador, llega el arrancador suave y se devuelve. Aquí hace como una vuelta y se devuelve. El objetivo de un arrancador suave es arrancar el motor y llevarlo a su velocidad nominal, que eso lo puede hacer en unos 5, 10 segundos, 3 segundos, dependiendo de las rampas de aceleración y de la carga de la máquina. Después de ese tiempo ya cumplió. El arrancador suave tiene una salida relé, en este caso es R2, que energiza esta bobina y la bobina del contactor, el contactor se cierra y la corriente empieza a circular por este camino. Ya no pasa por los tiristores que están a la entrada, ya no hay conmutación, ya no hay disipación térmica, entonces se baja la temperatura interna. Aquí les muestro, esta es una tarjeta de un arrancador suave funcionando a la temperatura de 30 grados Celsius. Y esta es una tarjeta de un arrancador suave funcionando a la temperatura que indicaba ahí. Esta tarjeta es de ese equipo. Entonces miren la diferencia. La sobretemperatura que ocasionaba la conmutación de los tiristores generó un deterioro notable en las tarjetas electrónicas. Y por aquí tenía quemado estos diodos. Aquí la parte frontal, miren este color café, eso es indicativo de un sobrecalentamiento.
Por aquí habían unas resistencias muy quemadas, recuerdo este caso. Entonces miren la importancia de la gestión térmica o de una buena instalación. Aquí ya vamos finalizando el tema. Uno de los software pues, que recomiendo para hacer estos análisis de gestión térmica es el ProClima de Schneider Electric, que es un software gratuito. Simplemente tú le ingresas temperaturas internas, temperaturas externas deseadas, temperaturas internas deseadas, temperatura externa, le ingresa potencia disipada y él te hace los cálculos. Y te dice, necesita un ventilador de tanto, necesita un aire acondicionado de tanto, necesita un intercambiador aire-aire, la resistencia de calefacción de tanto. Él te arroja toda esa información. Otra opción es uno de Ritter que se llama TERM 6.6. Como el tiempo es corto y ya se nos está cumpliendo la hora, aquí unas recomendaciones finales. No usar variadores de 2 fases a la entrada en redes trifásicas. ¿Por qué? Un variador de 2 fases se comporta como un variador de 4 pulsos. Hacer de 4 pulsos te genera el tercer armónico en adelante. El tercer armónico es de alta magnitud. Por esta razón se debe utilizar trifásicos. Para que no aparezca el tercero, solamente aparece del quinto en adelante y se tienen más controlados los armónicos en instalaciones trifásicas. A partir de 3 HP hacia abajo, los fabricantes construyen variadores con 2 fases. Muchas veces llegan a las industrias. Entonces, punto a tener cuidado. No instalar variadores de 2 fases en la industria. 3 fases, trifásicos, para anular el tercer armónico. Diseñar la instalación con las fichas técnicas de los productos. En las fichas técnicas está potencia disipada, caudal, dimensiones, distancias mínimas. Importante esos datos. Y siempre que esté diseñando la instalación de un variador de velocidad, piense como si usted fuera quien va a hacer el mantenimiento del variador de velocidad. Al inicio les mostraba dónde estaba ubicado el ventilador. A veces por debajo del variador pasa canaleta e impide la sacada o la salida del ventilador. Han habido casos en donde nos ha tocado quitar los cables porque le dan una curvatura muy pegada a la estructura del variador de velocidad y dificulta la salida del ventilador. Nos ha tocado quitar canaleta, quitar cables para reemplazar un simple ventilador que se ha afectado, que se ha averiado por el uso. Entonces siempre piensen como si ustedes fueran a hacer mantenimiento, como si ustedes fueran a bajar el variador de ahí. Por ejemplo, en este caso, el variador quedó tan pegado a esta orilla que se dificultaba mucho meter la herramienta para sacar el variador de velocidad. ¿Sí? Entonces piensen en eso, en una facilidad a la hora de desmontaje. Si se daña el equipo, hay que desmontarlo rápidamente y poner otro porque a veces los procesos no dan espera. Entonces es importante eso. Vuelvo aquí. Utilizar ventiladores de calidad. Los ventiladores no cuestan mucho. Un ventilador de calidad puede costar el doble de lo que vale un ventilador de una poca calidad. Entonces no vale mucho, ¿sí? Los ventiladores en realidad son económicos. Entonces no vale y justifica. Un circuito exclusivo para el ventilador. A veces en control colocamos o colgamos del control del ventilador que los pilotos, que las bobinas, que los relés y que también alimenta el ventilador. Un fallo en estos otros elementos dispara el interruptor y me saca la ventilación. Entonces un circuito exclusivo para la alimentación del ventilador. Utilizar armarios de altura de 200 milímetros, 2000 milímetros. No utilizar cofres de poliéster. Instalar DPS, 3 hilos de 85 kiloamperios de corriente de descarga. Y utilizar sílica gel para controlar la humedad relativa. Usted cuando compra un variador de velocidad o un arrancador suave, ellos traen unas bolsitas, sílica gel. Eso lo que hace es absorber la humedad. E incluso eso la venden en unos vasitos adhesivos para pegarlas muy cerca de los equipos electrónicos. No las boten, utilícenlas y póngalas en los tableros. La humedad relativa hay que controlarla. Una humedad relativa muy alta genera condensación y pueden haber cortocircuitos. Y una humedad relativa muy baja, genera microcortos
y hace que los cuerpos acumulen energía estática. Entonces la humedad relativa hay que controlarla, y cuando se tienen aires acondicionados es obligatorio el uso de higrostato para controlar la humedad relativa. El aire acondicionado seca mucho el aire, vuelve muy seco el aire, baja la humedad relativa, baja demasiado la humedad relativa y pueden haber microcortos en las tarjetas electrónicas. Entonces es importante, cuando tengan soluciones de aire acondicionado, intercambiadores aire-aire o aire-agua, utilizar siempre higrostatos para controlar la humedad relativa. Cuando no se tienen este tipo de soluciones, solo ventiladores, el variador controla la humedad relativa por el calor. Y como hay equilibrio térmico entre temperatura externa e interna cuando está apagado, entonces la humedad relativa siempre es controlada. Y como aquí no existe invierno, entonces son condiciones favorables en ese tipo de casos, cuando se tienen ventiladores. Cuando se tiene aire acondicionado, el tema es diferente y debe hacer un análisis más riguroso de la humedad relativa. Con esto ya terminamos nuestra primera parte. Recuerde que queda la segunda parte, que se va a hablar de programación y se va a hablar de mantenimiento. ¿Cuándo se le debe hacer mantenimiento a un variador de velocidad? ¿Qué se debe revisar? ¿Al cuánto tiempo se degradan tales componentes? ¿Cómo alargar la vida útil con un mantenimiento? Eso lo vamos a ver en la segunda parte de este webinar. Los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentra como Drive Solutions, en YouTube Drive Solutions. Y aquí les dejo las fuentes de la información que les acabo de entregar. Espero que esta información les haya aportado, les haya sido de su agrado, y muchas gracias a todos los presentes. Les dejo aquí mi información. Soy Eduard Lotero. Aquí está mi número si desean una consulta o si desean que les ayudemos en sus proyectos, con mucho gusto. Está mi correo, me pueden escribir, y los invitamos a que ingresen a nuestra página www.drivesolution.com. Esta presentación la encontrarán en la pestaña de descargas. Se van a la pestaña de descargas, presentaciones, y ahí estará esta presentación. Muchas gracias por la atención prestada.